Diana, en el caso de Gran Bretaña, esta ciudadana argentina, no recuerdo su nombre, Máxima en el caso de Holanda. Y uno podría decir que ese también era el caso de Leticia, ¿no? Finalmente es uno como el promedio de los ciudadanos quien accede a la familia real y eso ayuda a legitimar ante los ojos de un sector de la población a la realeza. Pero claro, ella particularmente no ha sido popular. Muy bien, vamos a dejar pues todos los temas monárquicos y nos vamos a Venezuela. El líder opositor Leopoldo López comparece ante la justicia que va a determinar si saldrá en libertad o afrontará un juicio en prisión. Hasta la sede del Palacio de Justicia de Venezuela fue trasladado el líder del partido de oposición Voluntad Popular, Leopoldo López, para comparecer ante las autoridades del Juzgado 16 de Control por los delitos ligados a las violentas manifestaciones registradas en los últimos meses en el país. A su llegada al tribunal, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintotti, fue impedida de ingresar por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y tuvo que esperar por más de una hora para ingresar al recinto judicial. El mensaje de hoy es muy claro. Leopoldo López no tiene que estar ni un día más preso. Leopoldo López tiene que estar con su familia. Querer una Venezuela de paz, de bienestar y de progreso no es un delito. Leopoldo es inocente. Leopoldo es un buen padre, un buen hijo, un líder. La protesta pacífica es constitucional. Protestar pacíficamente no es un delito. Por eso hoy Leopoldo López debe y tiene que salir en libertad. Hoy se decidirá si se admite una acusación de la Fiscalía y se le inicia un juicio por asociación para delinquir, incendio y daños a la propiedad, cargos por los que podría obtener una condena de hasta 10 años, o se declara cerrado el proceso y se le exime de culpas. Como se recuerda, Leopoldo López cumplió la semana pasada 100 días en la prisión militar de Ramo Verde, a donde llegó el pasado 18 de febrero, luego que la Fiscalía lo acusara de ser el autor intelectual de protestas incendiarias, instigación pública, daños y asociación para delinquir el 12 de febrero pasado, fecha en la que sectores de la oposición encabezaron una multitudinaria marcha en el centro de Caracas. Así es, la esposa de Leopoldo López ha dicho que el chavismo le está haciendo psicoterror. Prácticamente no han dejado pues que se acerque, un poquito pues haciendo pues que la familia de él tampoco se pueda reunir los fines de semana y lo están cuestionando más por el discurso que ha dado, ¿no? Más que por acciones directas. Sí, bueno, claro, digamos, él convoca a manifestaciones que son reprimidas por las fuerzas del orden con exceso de violencia, según diversos reportes como el de Human Rights Watch, pero es cierto que en la respuesta a esa represión hay también violencia significativamente menor, por parte de algunos manifestantes. La pregunta es si él tiene o no responsabilidad por esos hechos. No hay ningún indicio, en mi opinión, de que él tenga responsabilidad directa. Salvo por el hecho de que convocó la marcha, pero obviamente eso no lo hace cómplice. Lo que tiene que decidir el juzgado son dos cosas. En primer lugar, si procede o no un juicio en su contra por las acusaciones formuladas por la Fiscalía, y cuando uno ve los testigos de la Fiscalía todos son funcionarios públicos, ¿no? Policías o funcionarios del gobierno, y en caso de que procede el juicio, si debe ser un juicio debe seguir el juicio detenido o puede ser liberado y seguir el juicio desde su domicilio, digamos, ¿no? El tema es que esta es la tercera vez que se plantea el asunto y el juzgado sigue sin definir el asunto, pero yo diría que hay dos antecedentes que le deberían preocupar al gobierno. Estos dos alcaldes a los que destituyó, apresó, y una vez en prisión convocó a nuevas elecciones y la oposición lanzó a las esposas de ambos alcaldes como candidatas a la alcaldía y ganaron con un porcentaje de votos aún mayor que sus maridos. O sea, en otras palabras, el gobierno puede estar creando su propia némesis, el gobierno puede estar creando a un líder de oposición menos dialogante que el que estaba encabezando la oposición hasta ahora, Capriles, pero un líder que de esta manera podría terminar siendo más popular que el propio Capriles dentro de las huestes de la oposición. Claro, todo un héroe puede ser Leopoldo López, pero también su esposa, ¿sí? que yo creo que está ganando muchísimo, ha viajado, se reunió con el Papa Francisco, con líderes de diversas partes del mundo. Yo creo que, ojo, con Lilian Tintotti, es
no sé si es periodista, ha sido presentadora de televisión y puede ser un personaje que lleve el mismo mensaje que Leopoldo López, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que sigue siendo un tema en el caso tanto de ella como de Leopoldo López es que vienen de la élite y la pregunta de fondo siempre fue qué tanto eso los separa de sectores populares en el país, pero en todo caso es una pregunta abierta. Muy bien, ahora nos vamos con otras informaciones. El ex analista de la CIA, Edward Snowden, ha confirmado su petición de asilo formal a Brasil, unos meses antes de que expire el permiso otorgado por Rusia. El ex asesor de la Agencia de Seguridad estadounidense NSA, Edward Snowden, actualmente refugiado en Rusia, ha confirmado que solicitó una demanda formal de asilo a Brasil. Mi derecho de asilo en Rusia acaba a principios de agosto. Si Brasil me ofrece asilo, estaría encantado de aceptar. Me encantaría vivir en Brasil, declaró Snowden en una entrevista a la cadena de televisión brasilera O Globo. Snowden aseguró que no ha ofrecido documentos secretos a ningún país a cambio del asilo, subrayando que quien lo acoja lo hará atendiendo razones humanitarias. Si finalmente Brasil acepta su solicitud, el ex agente estadounidense viajaría vía Ecuador, puesto que su pasaporte fue revocado por las autoridades de Estados Unidos. A la espera de lo que decide el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, los brasileños parecen estar de acuerdo para acoger a Snowden. Una campaña lanzada a través de las redes sociales para apoyar el asilo recibió más de 1 millón de seguidores. Bajo dicho contexto, vale recordar que Estados Unidos reclama a Snowden por delitos de espionaje y robo de documentos confidenciales. Muy bien, yo creo que esa es la jugada perfecta de Snowden, se va al Mundial, ¿no? Gratis, si es que le dan el asilo. Pero bueno, ahora se está dando cuenta pues de que Putin le concedió, digamos, el asilo para sus propios fines y no por razones estrictamente humanitarias. Vence, era con plazo fijo, no era asilo además, era un permiso temporal, vence en agosto y Snowden no tiene muy claro su propio porvenir. Entonces, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene documentos para viajar fuera de Rusia, porque no tiene pasaporte americano y no ha adquirido la nacionalidad rusa, salvo que Rusia le conceda un salvoconducto. Aunque le concedan el asilo en otro país, no queda claro cómo haría para llegar a ese país, ¿no? Salvo que con su defecto, el país en cuestión le conceda también un salvoconducto. Pero digamos, su situación es complicada, ¿no? Legal y yo diría políticamente. Pero debe ser bien aburrido también en Rusia, porque si no, si lo estás pasando bien, puedes esperar que se prolongue esa estadía, ¿no? Bueno, pero además es incómodo para él, ¿no? Porque él es un libertario, una persona que cree que el Estado no debería tener derecho a guardar tanta información sobre sus ciudadanos sin consultárselo. Y claro, Rusia hace eso a mansalva. O sea, si él hubiera hecho en Rusia lo que hizo, en Estados Unidos, probablemente le hubiera ido bastante peor. El tema es que, como él mismo indica, él no eligió Rusia, ¿no? Estando en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Moscú, lo privaron de documentos para viajar y no tuvo más opciones que quedarse. Lo que sí fue curioso fue que cuando lo entrevistan, mientras el gobierno norteamericano ninguneaba a Snowden quería ratificar su condición de gran espía que tenía acceso a información clasificada. Ahora, si no tenía un cargo importante y tenía acceso a información clasificada políticamente sensible, entonces quien cometió un error grave fue el gobierno norteamericano al concederle ese acceso, no es por culpa de Snowden. Muy bien, y seguimos con Estados Unidos, que continúa la controversia por el sargento liberado tras un intercambio con presos de Guantánamo. Los padres del militar han señalado que no expondrán a su hijo hasta su recuperación. Y de otro lado, un cubano acusado de espionaje ha pedido la liberación de otros compatriotas que purgan condena en los Estados Unidos. Tras la liberación del sargento Bob Berdahl, quien estuvo en cautiverio por 5 años a manos de los talibanes en Afganistán, familiares señalaron que la experiencia que vivió el soldado de infantería de 28 años ha sido aterradora, por lo que requerirá un tiempo para su adaptación. 5 years is a seemingly endless long time. 5 años es un tiempo interminable, pero lo hiciste. Imaginamos que serás más paciente y compasivo que nunca. Tú estás libre y pronto te veremos, querido hijo. I will see you soon, my beloved son. I love you both.
Como se recuerda, Bowe fue liberado el sábado pasado a cambio del traslado a Qatar de 5 reos afganos de la cárcel de Guantánamo. Según las autoridades estadounidenses, el sargento, quien se encuentra internado en el Centro Médico Regional en Landshut, en Alemania, aún no ha podido comunicarse con sus familiares, luego que se conociera que el joven ha tenido problemas para hablar en inglés. En este contexto, el cubano Fernando González, quien ostenta el cargo de jefe oficial de la inteligencia de su país, instó a la gestión de Barack Obama a reflexionar y replicar este canje con 3 connacionales suyos, a cambio de la libertad de un ciudadano estadounidense sentenciado en Cuba. El hecho de que Obama haya decidido que la vida de un militar norteamericano que estaba prisionero valía un canje por 5 personas acusadas o sospechosos o de cualquier manera vinculados a una actividad que los mantenía presos en Guantánamo. No hay dudas de que hay poco que defender desde el punto de vista de la acción de los Estados Unidos. En 1998, 5 cubanos fueron detenidos en Cuba y condenados a largas penas en prisión por el delito de espionaje. Tras un largo contencioso en el 2013, se logró liberar a René González y un año después a Fernando González. Sin embargo, aún permanecen cumpliendo su condena 3 ciudadanos más y desde entonces se han librado duras batallas judiciales. A esto se suma el caso de Alan Gross, un contratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, que fue detenido en Cuba en el año 2009 y condenado a 15 años de cárcel por realizar actividades subversivas a través del uso de telecomunicaciones ilegales. En los últimos años, ambos casos se han convertido en materia de tensas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, países distantes desde hace más de 5 décadas. Bien, vamos con el sacerdote mexicano Eduardo Córdoba, que ha sido suspendido por el Vaticano tras ser acusado de 19 casos de pederastia. Un nuevo escándalo enturbia la imagen de la Iglesia Católica. Todo ocurrió en el estado mexicano de San Luis de Potosí, donde el sacerdote Eduardo Córdoba Bautista se desempeñaba como capellán, confesor y asesor de movimientos juveniles católicos desde hace 30 años. Nadie imaginó que este hombre, que se ganó la confianza de los fieles, escondía un perverso plan. A través de la confesión alternativa que él mismo creó, persuadió a sus víctimas para revelar sus pecados, mientras les daba masajes de relajación y pastillas, para después abusar sexualmente de ellos. El hecho, que se hizo público hace unos años, obtuvo relevancia esta semana luego que se revelara ante la Procuraduría General de la República 19 denuncias contra el religioso y contra la arquidiócesis, en la que laboraba por encubrir delitos que van desde abuso sexual calificado, corrupción de menores y privación ilegal de la libertad. Eso me empezó a poner muy nervioso porque me estaba tocando ya cada vez más arriba, ¿no? En eso tocaron la puerta, alguien tocó y me dijo, rápido, ponte la camisa y si hablas algo del asunto, te va a ir muy mal. A raíz de las pruebas obtenidas de las presuntas víctimas, el Vaticano decidió suspender al cura. Eduardo Córdoba Bautista ha sido suspendido de sus licencias ministeriales, tanto por la Santa Sede como por parte de nuestro señor arzobispo, don Jesús Carlos Cabrero Romero. Por lo pronto, Eduardo Córdoba se encuentra con paradero desconocido. Algunos señalan que viajó hasta Roma para asistir a la ceremonia de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII y que luego se trasladó hasta España, donde las autoridades eclesiásticas le perdieron el rastro. Lo cierto es que la Santa Sede tenía conocimiento de estas prácticas desde el 2009. Según fuentes del arzobispado mexicano, en ese año se remitieron a Roma denuncias de pederastía, pero al no hallarse pruebas se determinó destacar al cura a otra zona. Fue hasta abril de este año que el Vaticano recién decidió retomar el caso tras la denuncia de violación sexual a un menor de edad en el 2012. Esta no sería la primera vez que se presentan casos de pederastía en el seno de la Iglesia Católica. Por ello, el Papa Francisco ha sido claro en mostrar su postura a favor de una tolerancia cero ante este tipo de crímenes. Muy bien, hacemos una breve pausa y vamos a regresar con el aniversario, el segundo aniversario de TV Perú Mundo. 2 años en el aire. Volvemos.